Hola, bienvenidos a esta emisión de Más Cultura. Vamos a estar charlando con Irma Pineda y antes de eso les voy a dar algunos datos que tienen que saber para que les interese, para ponerle un poquito de contexto. Ella es creadora en lengua zapoteca, es poeta, también es investigadora y traductora. Sus textos han alcanzado muchos lugares del mundo, no solamente de América, y de hecho ella es una traductora formada a nivel profesional y por supuesto vamos a estar hablando mucho acerca de su obra como poeta. Ella se ha dado a la labor de recrear por lo menos una perspectiva de la historia de nuestro país, de la historia reciente, que difícilmente encontraríamos en otro lado, que es el sentir de las comunidades indígenas en los siglos XX y XXI. Quédense con nosotros en Más Cultura. Nujiru ya jieli, nerakala jeginesh kanda, jigisakanyali wije, kadijima kayaba layanu, nisimagiri nanda ladinu, kiganna dia pasi uji gendaranashi igakka masi ulla ke gendarusianda. Rabetti wije nasissi negasha, sanda kati isati be utiji, gastinakka pabiagu di iluna, nekatinda awi iniji anda. Tinda awi iniji di iguya jiebe salulu, negikacha awinilush kendabi ane. Tinda awi iniji anda tigutta aguash kendaruji lula de gidirua, neguchi agishebi anistinne, tisayananda shbi anelu. Tinda awi iniji, tigendara kalache tidila la dilu. Tinda awi iniji, tikanalu, bakandastinne. A veces cuando te miro, quiero también soñarte en el futuro. No me refiero a esa edad de las bocas desdentadas y 1000 hebras de piel pendiendo de nuestros cuerpos. No sé si el amor algún día pueda ser más largo que el olvido. Me refiero a un futuro simple y cercano, tal vez un año, un mes, un día, no importa el tiempo que me concedas, puede bastar con un segundo. Un segundo será suficiente para mirar tus ojos y tatuar esa claridad en mi memoria. Un segundo bastará para atrapar tu sonrisa entre mis labios, para desprender mis redes de luz y perseguir tu aura. Un segundo para que mi deseo pueda traspasar tu cuerpo. Un segundo para que toques mi sueño. ¿Qué tal, amigos de Más Cultura? Me acompaña la maestra Irma Pineda. Maestra, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación, pues aquí estamos. Un saludo a toda la gente. Me interesa mucho que nos comparta su experiencia. Usted es traductora, poeta, de alguna manera voluntaria o involuntaria representante de una cultura y también ha tenido un papel muy importante como gestora. A mí me gustaría saber, entender un poco más cuáles son las principales diferencias en el mundo, por ejemplo, digamos, de hablar de literatura para jóvenes. Aquí una clase, pues uno les diría como, bueno, tienes que leer esto y estos son los textos formativos. Para alguien de una lengua mexicana, cuando uno quiere dar un taller de literatura, ¿de qué le habla uno a alguien que de alguna manera es la fuente de la literatura de la que uno quiere que produzca? Claro, mira, por fortuna en mi cultura, que es la cultura de los Vinizá, la zapoteca, hay una larga tradición literaria, no solo oral, de cientos de años, sino escrita. Las primeras publicaciones en mi lengua datan de 1894, entonces hablamos de más de un siglo de literatura escrita y por fortuna, en mi caso, o de la gente de mi generación, cuando vamos a dar talleres, tenemos esos referentes, ¿no? Tenemos como referentes a Andrés Enestrosa, Pancho Nácara, Gabriel López Chiñas, Enrique Liekens, bueno, una serie de personajes que ya producían, como te digo, desde 1894, publicando ya con las grafías que actualmente se escriben, ¿no? Y de ahí hemos tenido distintas generaciones, ¿no? Una generación más adelante de Víctor de la Cruz, Macario Matus, la generación de los escritores que empezaron en los 80s y que ahora tienen una obra muy consolidada de premios nacionales e internacionales, ¿no? Como los que otorga la FIL de Guadalajara. Entonces, en ese caso tenemos esta referencia, pero cuando hablamos de literatura en lenguas originarias en general, sí nos cuesta un poco más de trabajo encontrar en distintas culturas esta literatura, ¿no? Por fortuna también está el trabajo de gente como don Miguel León Portilla, Natalio Hernández, Juan Gregorio Regino, Carlos Montemayor o Donald Frischman, que han a lo largo de los años hecho una compilación
de ejemplos de esta antigua literatura maya, náhuatl, zapoteca y bueno, lo más que se ha podido encontrar, ¿no? Pero además de eso, pues también leemos a los autores mexicanos y de la literatura universal, ¿no? Que influyen mucho en nuestra obra y que para el caso de escritores en lenguas originarias, en realidad nos alfabetizamos en español. Nuestro primer contacto con la lectoescritura en realidad es en la escuela, ¿no? Aunque hablamos el idioma o nacemos hablando un idioma, cuando vamos a la escuela estamos obligados a aprender a leer y escribir en español. Entonces eso hace que también nuestros primeros autores, los que leemos, pues sean los de los libros de texto. Los que marca la SEP. Los que marca la SEP, claro. Y ya luego por nuestra cuenta íbamos rascando para encontrar autores de lenguas originarias. Entonces, esto quiere decir que en realidad sí hay mucho diálogo entre las lenguas mexicanas entre sí para la formación de uno como poeta, como traductor. Así es, sí, totalmente. Y el canon, por decirlo de alguna manera, es el que nos marcan los estudiosos como Carlos Montemayor, Natalio Hernández, o el canon estético de la lengua propia, ¿no? Cada lengua tiene sus géneros. Pienso, por ejemplo, en el náhuatl que está el huehuetlatoli, que es la palabra de los ancianos, de los sabios. Entonces, ese es un género propio de esta lengua. En mi lengua hay distintos géneros, ¿no? La mentira, como lo decimos en español, el de la mentira, el de los cuentos, mitos, poemas, cantos. Y a partir de esos cánones vamos creando cuando escribimos en nuestra propia lengua. Víctor Yodo es, como conocían al padre de Irma Pineda en su comunidad. Él fue un líder muy importante de una organización estudiantil y campesina durante los años 70 y esto lo convirtió en objetivo del gobierno mexicano. En el periodo que ahora se conoce como la Guerra Sucia, el gobierno de nuestro país se encargó de desaparecer a las cabezas más visibles de lo que ellos consideraban una guerrilla que estaba ocurriendo en muchos lugares de la provincia mexicana, pero particularmente entre campesinos y estudiantes. La versión oficial de lo que ocurrió con Víctor Yodo es que perdió la vida durante un accidente automovilístico. La verdad, como la cuentan algunos testigos, es que un grupo armado del gobierno se lo llevó y esto ocurrió hace más de 40 años. Así que cuando en sus poemas Irma Pineda nos habla acerca de la desaparición o acerca de cómo es que están en pie de guerra las personas que habitan estas comunidades, ella sin duda sabe de lo que habla. Irma Pineda es una escritora sumamente activa en el mundo de la creación y la preservación de la lengua zapoteca. En su poesía encontramos elementos para conocer la cultura vinisa, que es como se llaman a sí mismos los nacidos en el istmo de Tehuantepec. Por ejemplo, podemos comprender algunos aspectos de la cosmogonía de su gente, su comprensión sobre el ciclo de la vida, el conocimiento ancestral que transmiten sobre la maternidad las parteras. También hay temas amorosos y eróticos, pero sobre todo temas de interés contemporáneo sobre el sentir de su gente sobre este mundo y la opinión de Irma acerca de la situación marginal en la que se encuentran. La poesía de Irma no teme denunciar el constante acoso y abuso que sufren por parte de las Fuerzas Armadas desde hace décadas. Si recordamos un poco acerca de las últimas décadas, los pueblos originarios de nuestro país han sido constantemente exterminados y desplazados por ataques del ejército. Pero también son víctimas de la discriminación sistemática de todos los ámbitos del gobierno y la indiferencia de una sociedad mexicana que no se asume como multicultural, sino por el contrario, es por igual racista y violenta hacia los indígenas. En el canto de Irma Pineda podemos comprender al indígena contemporáneo como un sujeto histórico. Su interés está en fomentar la sensibilización hacia las comunidades indígenas mexicanas, que son las primeras en padecer la voracidad del mercado, que consume sus territorios en busca de recursos naturales e intereses económicos que ven a los pueblos que los habitan como números sin importancia. Esta sensibilidad corre por las venas de Irma, hija de Víctor Pineda, Víctor Yodo, profesor y líder campesino de Juchitán, quien en 1978 desapareció a manos de elementos del ejército mexicano.
Esta suerte la corrieron distintos organizadores de movimientos de resistencia indígena, ya que la desaparición forzada es una estrategia recurrente por parte del gobierno mexicano para aplacar insurrecciones populares, particularmente en aquella década. Ella y su pueblo empuñan la palabra y la memoria como armas de guerra. Es así que en el diálogo que la autora tiene con su contexto, nos invita a conocer más sobre sus referencias, quizá para que al menos podamos darnos cuenta de que su dolor debería ser nuestro dolor. Me interesa ahora hablar un poco más acerca de su obra porque ha aparecido en varias lenguas, en muchos medios, en periódicos, antologías y por supuesto en los poemarios que ha publicado, y pareciera que es una preocupación muy fuerte la situación de nuestro país. Y en general me parece que en 2018 da un salto a lo mejor a un lado con este nuevo libro que abarca otra temática por completo, Rojo Deseo. Así es. Me gustaría saber qué la motivó a voltear hacia allá. Híjoles, pues yo creo que necesitaba hacer una pausa, ¿no? Prácticamente desde que empecé a publicar, mis temas han sido los que buscan la recuperación de la cultura, elementos más tradicionales, pero también he escrito mucho sobre el dolor, sobre temas sociales como la migración, sobre la violencia, particularmente la violencia de las Fuerzas Armadas hacia comunidades indígenas y muy específicamente hacia mujeres, ¿no? Entonces, de repente me di cuenta que llevaba muchos años hablando de dolor, de tristeza, de violencia, que para mí era necesario contarlo en este país, ¿no? Donde ocurren tantas cosas que a veces no nos atrevemos a hablar abiertamente de ello, ¿no? Y creo que la poesía ha sido para mí un canal, un medio para tocar estos temas que nos preocupan como sociedad y que nos lastiman como personas, sobre todo a los pueblos originarios. Entonces, después de muchos años de trabajar estos temas, creo que también yo misma sentía la necesidad de hacer una pausa, de, no sé, emocionalmente descansar, ¿no? Del dolor y la violencia. Y hacía algunos años que estaba trabajando poesía amorosa, erótica. Entonces ahora quise juntarlos en un libro y sacar este nuevo material que es Rojo Deseo, donde comparto estos poemas, ¿no? Ya más hablando del amor, de la sensualidad, del erotismo, y porque bueno, pues también ya tengo escritos otros libros que retomo el tema de la violencia, ¿no? Tengo ya otro libro preparado sobre la violencia hacia mujeres particularmente, la violencia doméstica, ¿no? Entonces, por eso para mí era necesario descansar un poco y tocar otro tema. Me interesa porque supongo que de alguna forma está relacionado con el papel que ocupa la mujer en esa cultura. Por ejemplo, en general, como uno puede atribuirle cierto papel a la mujer como tomando en cuenta el canon del romance, del erotismo. Y también eso se puede ver muy alterado por los temas que mencionaba, como la cantidad de abusos, de luto con el que vivimos en este país. Entonces supongo que de alguna manera están distantes entre sí porque un tema es a lo mejor un poco más fácilmente digerible que otro, y sin embargo si nos hablan como de una identidad, ya sea claro, sexual o social. Sí, claro, porque además en este nuevo libro, el de Rojo Deseo, también lo que hago es retomar algunas frases de doble sentido que son muy usuales en el lenguaje cotidiano, ¿no? de las mujeres, incluso de los hombres, porque escribo unos poemas como si fuera de un hombre hacia una mujer. Entonces, lo que hago ahí es como haber pasado muchos años de poner atención a cómo se comunica la gente, pero en un doble sentido, cómo hacen bromas con algunas frases, ¿no? Como estas de subirse al guayabo, las frases que a veces en español también conocemos, ¿no? Entonces, traté de retomar eso, que es parte del lenguaje cotidiano, y ponerlo en un poema, ¿no? Para también recuperar estas frases en zapoteco que pues nuevas generaciones a veces van dejando de lado. Entonces es una forma de sostener un poco el lenguaje a través de la poesía.
Encontré en algunas reseñas, varias tenían en común que las voces que podemos encontrar en Rojo Deseo son, digamos, lo que se comparten una amiga a otra, la mujer, la madre a la hija. Entonces es de alguna manera como mucho recopilar. O sea, la fuente es como vivir ahí y poner atención y traerlo. Así es. Sí, sí, y ya, bueno, el trabajo de creación o de recreación pues ya va de mi parte, ¿no? Pero sí procuré que los poemas, la mayoría de los poemas incluyera alguna línea o alguna frase que es muy usual en la comunidad, ¿no? Te digo, como esto de bajar al pozo, subirse al árbol, como estas implicaciones sensuales, ¿no? Que están muy presentes en el lenguaje, jalarlos efectivamente para la poesía. Por último, a mí me gustaría preguntar, porque tengo curiosidad, cuando estaba leyendo algunos poemas que han aparecido en periódicos, también en internet encontré rápidamente varias traducciones al inglés. Me imagino yo que son del zapoteco al español y del español al inglés, no del zapoteco al inglés. Así es, aunque, bueno, quien traduce mi obra al inglés es una escritora y traductora que se llama Wendy Cole. Y con Wendy Cole trabajo de manera muy unida. Ella me visita en temporadas en Juchitán, yo la visito en Washington, donde vive. Porque lo que hacemos es que para que ella traduzca al inglés, yo prácticamente le hago una versión distinta a la poética que publico. Hago una versión casi literal, ¿no? No la versión poética que sale publicada, sino una versión casi literal para que ella, aunque no habla el zapoteco, pero sí conoce bastante, aunque no habla el zapoteco, pueda hacer como una traducción más cercana al zapoteco, que la versión en inglés sea mucho más cercana al zapoteco que directamente del español, ¿no? Y cuando hay dudas, pues nos hablamos, nos escribimos. Entonces, esta cercanía con la traductora me permite sentir que es una versión muy fiel, ¿no?, a la versión en zapoteco. Yo le pregunto porque cuando yo lo encontré en el formato en el que lo presentaba este medio, venía la columna de la izquierda estaba en inglés, la de la derecha en zapoteco. Yo pensé que no venía en español, entonces yo lo leí en inglés y quedé fascinado. O sea, de verdad me gustó mucho el trabajo y sí me llamó la atención cómo se hace ese puente, ¿no? Pero... Sí. Bueno, hemos podido tejer así ese caminito, ¿no?, de más cercanía con la traducción, porque bueno, siempre la traducción es muy compleja y se queda algo en el camino. Y siempre tiene que haber como esta relación, o bueno, cuando sea posible, entre el autor y el traductor, ¿no? Porque si no, se puede quedar mucho en el tintero de quien traduce, porque uno que no conoce la lengua o que no tenga la oportunidad de conocer al autor, realmente tiene muy pocas herramientas, ¿no? Si quisiera hacer un trabajo, sobre todo tan bien hecho como el que hicieron con su obra, porque la verdad sí me gustó mucho. Sí, pues yo creo que sí, Wendy Cole es una gran traductora, pero además es alguien que se ha preocupado por conocer el contexto y eso le ayuda mucho, ¿no? Ella ha venido a Juchitán a conocer las cosas de las que yo hablo, ¿no? Cuando digo, a lo mejor este chico zapote, bueno, ¿cómo es? Y viene y lo conoce y para poder voltearlo al inglés, ¿no? O algunas ceremonias o ritos que de repente no son concebibles en la lengua en la que ella piensa, ¿no?, que es el inglés. O a veces me dice, es que esto no va a ser comprensible para la gente que solo habla inglés. ¿Cómo podríamos decirlo, no? O cómo lo dices tú exactamente en zapoteco, literalmente. Entonces ya, por eso te digo que termino haciendo una versión muy literal para que ella haga esta cercanía más desde el zapoteco que desde la versión en español. Ok, maestra, muchísimas gracias por su tiempo. Yo los invito a que se queden con nosotros aquí en Más Cultura. Muchas gracias. En varios poemas de Irma Pineda encontramos cuál es el sentir de las comunidades, no solamente ante el acoso del gobierno con el motivo de la denuncia, sino también esto donde los deja parados como comunidad, como individuos. Es decir, ellos consideran que lo que deberían hacer es una respuesta violenta. Ellos a lo mejor tienen sentimientos de decepción, algún desencuentro con el gobierno mexicano que cargan consigo mismos a un nivel como comunidad. Encontramos, por ejemplo, que sus planes, más allá de cualquier movimiento que exista, siempre son mantener la palabra como herramienta que les va a otorgar por lo menos la vida y un lugar en la historia. Y es gracias a Irma Pineda que encontramos más o menos cuál es el sentir de estas comunidades tan importantes para nuestro país, que realmente no se ocupa de recoger ningún programa académico y muy pocos programas culturales. Los invito a que conozcan la colección
Voces Nuevas de Raíz Antigua, de la editorial Pluralia, en la que aparece este poemario de mi autoría que se llama Nisineve, la flor que se llevó, del cual les voy a compartir un poema. Quizás silunda aninala yudi, shkendavi anu kisana yidi chalaga lu, girutira kala chili, binijava ni bitushu bujiu, kwe yan ni kabizana gali. Ni vishatanye de chevishose, negunda age ela, nevi ni stalenda anki kichela yanna, tiganda chu baka andalu. Nunca dormirás entre los brazos de esta tierra. La conciencia no permitirá que tus pestañas se junten. Eres el no deseado, el demonio que afiló sus cuchillos en el cuello de mis hermanos, el que puso sus pies sobre la espalda de mi padre y rompió la noche en 1000 pedazos que no encuentra ahora para conciliar la paz del sueño. Irma Pineda ha dedicado mucho tiempo a facilitarnos el vocabulario que se habla en su natal Juchitán. No estoy hablando solamente del lenguaje, sino también de sus costumbres. Es por eso que podemos encontrar en su poemario Rojo Deseo muchos vocablos y también tradiciones que hay, por ejemplo, para hablar del erotismo, cómo se lo comunican entre sí las mujeres y también cómo viven la feminidad en esas comunidades. Este es un retrato muy importante y muy interesante y ella nos ha dejado ya para la historia. Esto fue Más Cultura, nos vemos la próxima.